Bendito y adorado sea Jesús, el Cordero de Dios, presente en persona en el Santísimo Sacramento del altar. Continuamos con la lectura del audiolibro que es la misa. Ya estábamos en la liturgia de la palabra. En el último video vimos el silencio que toda la asamblea hace cuando finalizan los ritos iniciales y comienza la liturgia de la palabra. Según el libro que es la misa, en la liturgia de la palabra hay un componente que son las lecturas bíblicas, además del salmo responsorial. En los días comunes se toma solamente una lectura con el salmo responsorial, y en los días de solemnidades, festividades o días domingos se toman dos lecturas, por lo general una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, y en el medio se coloca el salmo responsorial. Ahora vamos a ver la razón, y antes del Evangelio se hace una aclamación antes del Evangelio. Veamos la razón de estos elementos: lecturas bíblicas, salmo responsorial y aclamación antes del Evangelio. Dice así el libro que es la misa. En cuanto a las lecturas bíblicas, la Sagrada Escritura es una carta escrita por Dios y dirigida personalmente para cada ser humano, para cada uno. En la Santa Misa se leen párrafos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque no solo no hay disonancia entre los párrafos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que ambos están unidos de modo indisoluble, de manera tal que uno es iluminado por el otro de forma recíproca. La lectura del Antiguo Testamento ilumina a la del Nuevo, y la del Nuevo ilumina a la del Antiguo. Por medio de las lecturas, el pueblo de la Nueva Alianza escucha a su Dios, que se pronuncia con su palabra, tal como lo hacía Yahvé con el pueblo elegido, y tal como lo hacía Jesucristo con sus contemporáneos. La disposición del alma debe ser, pues, la de aquel que está deseoso de escuchar a su Dios, quien le descubre de esta manera los tesoros de su amor. Dice el misal: por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y se abren para ellos los tesoros de la Biblia. Eso es en cuanto a las lecturas bíblicas. En cuanto al salmo responsorial que se intercala entre las lecturas bíblicas, dice así el libro: para la comunidad monástica, la recitación de los salmos implica reafirmar la verdad de que el monje está en el monasterio para buscar a Dios. Puede decirse que la asamblea reunida para celebrar el misterio de la Santa Misa reúne y cumple en sí este deseo monástico, el de buscar a Dios, y el rezo de los salmos en el salmo responsorial ayuda a meditar la palabra de Dios, por medio de la cual el hombre se encuentra con su Dios. Dice el misal: la asamblea, por medio del salmo responsorial, se compenetra con las verdades expresadas en estos, propiciando así una mejor meditación de la palabra de Dios. Esta es la razón entonces por la cual se intercala un salmo, que es para comprender y aprender y aceptar mejor la palabra de Dios que se nos da en las lecturas bíblicas. Y puesto que los salmos conducen al contacto directo con Dios mediante el asentimiento de la fe a la revelación, son como pequeños escalones que hacen subir al alma hacia la contemplación. Así dice un autor. Entonces los salmos serían como pequeños escalones que ayudan al alma a elevarse a la contemplación de Dios. Entonces la recitación de los salmos que se da entre los monjes en la recitación del oficio divino, también es realidad para la asamblea, que por el salmo responsorial asciende de grado en grado a la contemplación de su Dios, que en pocos momentos más se manifestará sobre el altar como pan de vida eterna. En cuanto a la aclamación antes de la lectura del Evangelio, generalmente es el aleluya. Dice así el libro, explicando esta aclamación antes de la lectura del Evangelio:
Aleluya significa alegría y expresa el estado espiritual y de ánimo, gozo, exaltación, alegría, en el que se encuentran la asamblea y cada uno de los participantes, debido a que el Señor Dios está por hablarles en el Evangelio. La alegría del cristiano no es la alegría del mundo, es la alegría que surge del domingo de resurrección. Es la alegría de saber que Cristo con su muerte en cruz ha resucitado y ha vencido para siempre a los enemigos mortales del hombre, la muerte, el pecado y el demonio. Por esta razón entonces se recita o se canta el aleluya, por la alegría de Cristo resucitado. El aleluya, continúa el libro, expresa esta alegría, la de saber que el Señor que está por hablar en el Evangelio es, con el glorioso estandarte de la cruz ensangrentada, el gran vencedor en la terrible batalla entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre la luz de Dios y la oscuridad del Hades. El cristiano se alegra además porque la palabra de Dios tiene vida eterna, según la confesión de Pedro. En Juan 6, 60 al 69 dice Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. El cristiano es consciente de que no escucha una palabra humana, sino la palabra de Dios, surgida desde la eternidad en el seno mismo del Padre, y como tal es una palabra que es vida eterna en sí misma y que comunica de esa vida a quien la recibe con fe y con amor. El aleluya expresa este estado espiritual de alegría sobrenatural que se deriva de escuchar la palabra de Dios, porque Dios, como dice Santa Teresa de los Andes, es alegría infinita y escuchar su palabra es ya participar de esa alegría. Esta es la razón por la cual se entona el aleluya antes de la predicación del Evangelio.